Dios les bendiga, hermanos y hermanas. La lección bíblica de esta mañana estará basada en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Así que vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a esta porción de la Escritura y vamos a ir leyendo y vamos a ir avanzando en esta lección. Juan capítulo 8, versículo 1, dice la Escritura así: Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él, les enseñaba. Entonces, los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Hermanos, el adulterio a lo largo de la historia y hasta nuestros días ha estado prohibido por Dios. ¿Sí? El adulterio es considerado un pecado. Siempre, hermanos, ha sido una acción desdeñable, una acción que implica traición, una acción que implica infidelidad, que implica una promesa a los votos, que implica unirse con alguien que no es su cónyuge. Y en ese tiempo, hermanos, la ley de Moisés era muy clara y muy enfática sobre el castigo a quienes cometieran este acto de adulterio. Ahí en el libro de Levítico, en el capítulo 20, versículo 10, dice la palabra de Dios: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Y esa palabra indefectiblemente viene de este adjetivo indefectible, que quiere decir que tiene que ocurrir o que no puede faltar o que no puede dejar de suceder. El castigo no podía pasarse por alto. Y hermanos, esto era un asunto grave, muy grave. En Deuteronomio capítulo 22, versículo 22, también decía la ley de Moisés aquí: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Hermanos, el castigo de acuerdo a la ley de aquel tiempo era la pena capital. La ley decía que el adulterio se pagaba con la muerte. No era cualquier cosita, hermanos, superficial, cualquier acción ahí, ¿verdad? Como dicen los católicos, venial. No es así. Era un asunto grave, delicado. La muerte era la paga por ese pecado. Así que ahora, hermanos, mientras está Jesús allá fuera del templo enseñando a una multitud de personas, dice la Escritura, todo el pueblo, viene un grupo de hombres, líderes religiosos de aquel tiempo, expertos en la ley, y con ellos viene una mujer, probablemente con aspecto desaliñado, la cual ponen ahí en medio, frente a Jesús y delante de todo el pueblo. Y esta mujer está siendo expuesta a la mirada de toda aquella gente, y estos hombres la acusan delante de todos de haber sido sorprendida en adulterio. ¿Sí? Y ahí está aquella mujer delante de Jesús. No, hermanos, amigos, esta mujer no era sospechosa de adulterio, no. Esta mujer no era probable culpable de adulterio. No se trataba de una acusación dudosa o sin fundamentos, sino que, como ellos dicen y afirman, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¿Sí? Fue encontrada ahí. Y usted nota, hermanos, la lectura, ella jamás niega estas acusaciones. Jamás dice: no es cierto, esto es mentira, me están acusando falsamente. No. Ella calla ante las acusaciones.
Jesús, hermanos, siendo Dios, siendo omnisciente, Él sabía que esto era verdad. Él sabía que era una mujer pecadora y que estas acusaciones eran reales. Sí, ella fue encontrada cometiendo adulterio. Y ahí, hermanos, frente a ella, frente al templo y frente a una multitud de personas que seguían a Jesús, los escribas y los fariseos le dicen al Señor: la ley de Moisés mandó apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? La lección, hermanos, de esta mañana yo le he titulado Jesús, el Señor de oportunidades. Y es una lección muy sencilla, muy básica, haciendo algunas aplicaciones a lo que podemos leer aquí en esta porción de la Escritura. Pero, hermanos, verdaderamente si algo podemos aprender al final de cuentas es que el Señor Jesucristo es un Señor que da oportunidades a las personas. ¿Qué responde el Señor? Bueno, hay una respuesta que vamos a estar considerando a lo que le dicen a Él. La ley de Moisés mandó apedrear a mujeres como esta, adúlteras. Pero ¿tú qué dices? Hermanos, ¿por qué le preguntaron al Señor: ¿tú qué dices al respecto? ¿Acaso querían aprender de Él? ¿Acaso tenían interés los escribas y fariseos de ser enseñados por Jesús? Ilústranos, porque le llaman maestro. Ilústranos, maestro. ¿Esa era la idea de ellos? No, por supuesto que no, hermanos. Le dicen sarcásticamente, ¿verdad? Tú pues, ¿qué dices? Maestro. Hermanos, la realidad es que estos hombres, expertos en la ley, escribas y fariseos, no estaban preocupados por la cuestión del adulterio en el pueblo de Dios. No era en realidad eso. Inclusive algunos comentaristas llegan a decir que esto se había convertido en una práctica muy habitual entre los judíos. No era en sí, hermanos, la cuestión que les interesaba saber a detalle. No estaban preocupados porque se guardase la ley de Moisés. Tenían que guardarla, sin lugar a dudas, pero no era el punto que a ellos les interesaba en realidad. Que se hiciese valer lo que ahí decía la ley de Dios. No. Note, hermanos, que ni siquiera llevaron al adúltero con ellos. Si usted se da cuenta, ahorita los pasajes que leíamos allá en Levíticos y Deuteronomio, decía que cuando alguien era sorprendido en adulterio, ambos, el adúltero, el hombre, y la mujer también, los dos, tenían que morir. No era uno nada más. ¿Por qué van con Jesús y llevan solamente a la mujer? ¿Y dónde está el varón? ¿Con quién estaba cometiendo adulterio ella? ¿Por qué a él no lo llevaron, no lo presentaron? ¿Por qué no dijeron: la ley dice que hay que apedrear a tales hombres? No, solamente a la mujer. Todo esto, hermanos, suena muy sospechoso. Todo parece ser una trampa elaborada de ellos. Todo parece indicar, hermanos, que no era en sí el adulterio lo que les preocupaba. No era eso. Dice el versículo 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Sí? ¿Puede usted ver las intenciones de estos hombres? ¿Puede ver la realidad del asunto? ¿Sí? Ellos estaban solamente preocupados por atrapar a Jesús. Estaban tratando de establecer una trampa contra él. Querían encontrar alguna buena causa para acusarle ante las autoridades. Querían perjudicarlo, querían desprestigiarlo, querían dañarlo, querían destruirlo. Y esta mujer fue, hermanos, la carnada que utilizaron para buscar ocasión contra Jesús. A ver qué dice este hombre cuando le hagamos la pregunta, y de lo que diga vamos a tratar de encontrar algo para acusarle. ¿Sí?
La Nueva Traducción Viviente dice: intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Y eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo, hermanos. Estos hombres sabían que si Jesús decía: mátenla, ¿verdad? Apedréenla, ellos podían acusarle ante las autoridades romanas de usurpar una autoridad que no le correspondía, ¿sí? De ordenar la muerte de una mujer sin el permiso de los romanos. Con la mano en la cintura iban a hacer esto. Podían acusarle también o dejarle evidenciado ante todo el pueblo de no ser un hombre compasivo. Porque si algo, hermanos, el Señor Jesucristo había adquirido fama, era de ser amigo de los pecadores. Y no amigo en el sentido de que anduviera con ellos en sus malas obras o cosas por el estilo, sino que el Señor los buscaba, no los excluía como hacían los escribas y fariseos, que los veían como poca cosa, como alguien sin valor. No, el Señor procuraba, ¿verdad?, el rescatar a esas almas preciosas. Pero al decir el Señor: mátenla, pues eso es lo que ellos hubieran usado en su contra. Por otro lado, si Jesús decía: no la maten, no le hagan nada, pues fácilmente podían también acusarlo ante el Sanedrín judío para decir abiertamente: este hombre quebranta la ley de Moisés, porque la ley dice que hay que apedrear a tales mujeres y este hombre está diciendo que no. Así que por un lado o por el otro ellos iban a tener ocasión para acusarle. Sin embargo, hermanos, como ustedes pueden ver aquí, dice la Escritura que Jesús no dijo nada. Él no se apresuró con su boca a responderles inmediatamente. No, él guardó silencio, se inclinó y empezó a escribir con el dedo, ¿verdad?, en el polvo, en la tierra. ¿Qué escribiría el Señor? No sabemos. Es la única vez en la Biblia que se nos dice que el Señor Jesús escribió algo. Sí. Probablemente lo hizo en otras ocasiones, pero aquí particularmente quedó registrado. Algunos especulan respecto a lo que él escribía y algunos piensan que estaba escribiendo los pecados de estos hombres que estaban ahí llevando a aquella mujer. En realidad la Biblia no lo dice, pero él escribía en la tierra. Y aquellos estaban esperando una respuesta. Y siguieron insistiendo, y como insistieron con la misma pregunta, el Señor les responde, y les responde de una forma inteligente, de una forma categórica, y continúa escribiendo en tierra. Dice el versículo siguiente, el verso 7. Dice: y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, note usted la respuesta: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Tranquilamente el Señor les da una contestación a su pregunta. ¿Tú pues qué dices? Bueno, yo digo: el que esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Wow. No se esperaban esta respuesta, sin lugar a dudas. Ahora el Señor, hermanos, al decir esto, está volteando completamente la situación, ¿sí? Ahora la responsabilidad, ahora la mirada de toda la gente caía sobre ellos, sobre los escribas y fariseos. Primero era hacia Jesús, ahora el Señor contesta y la mirada se voltea hacia estos líderes religiosos. Pasaron de ser acusadores a ser acusados, ¿sí? Ahora ellos tenían que arrojar las piedras contra la mujer, si es que podían hacerlo, ¿sí? Pero si lo hacían,
Ellos serían los responsables ante las autoridades romanas de actuar sin su consentimiento. Y más aún, hermanos, y más importante, lo que Jesús les dice está en armonía perfecta con lo que decía la ley de Moisés. Allá en Deuteronomio capítulo 17, versículo 6, dice: por dicho de 2 o de 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Jesús apeló, hermanos, exactamente a la misma fuente de autoridad que ellos estaban utilizando. Ellos decían: la ley de Moisés dice, ordena, manda apedrear a tales mujeres. Bueno, Jesús citó la ley de Moisés. ¿Sí? Exactamente igual. Y esta ley decía o declaraba que los testigos tenían que ser los primeros en actuar contra el infractor. Si ellos realmente estaban comprometidos en hacer cumplir la ley, si realmente les preocupaba la ley, pues a ellos les correspondía la facultad de ejecutarla, ¿sí? De hacerla valer. Quienes tenían que apedrearla eran ellos, no Jesús. Ni mucho menos él tenía que decir o que autorizar lo que la ley decía. ¿Sí? Ellos como testigos, si ellos la sorprendieron en el acto mismo del adulterio, ellos eran los que tenían que actuar. ¿Sí? Y ese era el punto del Señor Jesucristo. Él no estuvo allí, Él no lo sorprendió, Él no fue testigo de este pecado. Por lo tanto, Él no tenía parte en este asunto, pero ellos sí. Ellos eran los que estaban acusando a la mujer. Pero no solamente esto, el Señor Jesucristo, si se dan cuenta, Él apeló a sus conciencias también. Los estaba obligando a afirmar que si la apedreaban, era porque ellos mismos estaban libres de todo pecado, de toda culpa. El que esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Fue lo que dijo Jesús. Si ellos eran culpables, ¿con qué derecho podían levantar la mano contra aquella mujer? ¿Con qué autoridad, con qué fuerza moral podían hacer tal cosa? ¿Con qué derecho podían matarla? Y repito, Jesús siendo Dios, Él conocía el corazón de todos ellos. Él sabía perfectamente que eran culpables también de mucha clase de pecado. Así que dice el versículo 9, hermano, note usted, pero ellos al oír esto, al oír la contestación de Jesús, acusados por sus conciencias, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Sí, hermanos, los tramposos fueron atrapados en su propia trampa. ¿Sí? Todos eran culpables. Sus propias conciencias así lo declaraban. Sus conciencias no permitieron tomar las piedras y arrojárselas a la mujer. No. Así que el plan que ellos fraguaron fracasó. Y uno a uno, dice la Escritura, comenzaron a retirarse. Se fueron. Empezando por los más viejos. ¿Por qué? No sé. A lo mejor eran de alguna manera los más conscientes o eran los que más culpas sentían por haber vivido más tiempo, más pecados venían arrastrando en sus espaldas, qué sé yo. Pero los más viejos fueron los primeros en retirarse. Y así hasta los más jóvenes, hasta quedar Jesús completamente solo con aquella mujer. Versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están? Él estaba escribiendo en tierra, recuerdan, él no estaba poniendo atención
al escenario, ¿verdad? Al entorno. Él estaba escribiendo. Pero cuando se endereza, solamente está la mujer. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?, pregunta Jesús. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, note usted, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Sí. Palabras, hermanos, que han quedado registrados para nuestra enseñanza, que han quedado para la posteridad, para que hoy en día nosotros también podamos tener esperanza a través de Cristo Jesús. Ahora todos los acusadores se han ido, ya no está ninguno, pero ahí está la mujer todavía. Ella no se fue. Tal vez se pudo haber escapado, pudo haber aprovechado la confusión mientras Jesús estaba acá escribiendo, ella pudo haberse ido también, pero no se fue. Ahí está la mujer frente a Jesús, avergonzada de alguna manera, humillada, consciente de su pecado, necesitada de misericordia y de alguna forma esperando el veredicto, el juicio de Dios para con ella, el juicio de Cristo. Sí. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? No, Señor, ninguno. Ni yo te condeno, dice Cristo. Vete y no peques más. Quisiera que consideráramos, hermanos, la aplicación de la respuesta de nuestro Señor Jesús. Yo creo que fueron un bálsamo en la vida de aquella mujer. El Señor no la condenó a la muerte. Lo merecía, sí lo merecía, pero no lo hizo el Señor. Cuando todo parecía perdido, cuando no había esperanza para ella, el Señor Jesucristo le permitió una nueva oportunidad de vida. Una nueva oportunidad, hermanos y amigos, no para que siguiera en lo mismo, no para que siguiera con la misma causa de vida, no, sino para ser una nueva persona, una nueva mujer, ahora apartada del pecado. Esas palabras del Señor, hermanos, hoy en día deberían también servir como fuente de aliento y de inspiración para todos nosotros. Pero ¿en qué sentido las debemos de tomar? ¿Cómo debemos entender estas palabras del Señor Jesucristo de ni yo te condeno, vete y no peques más? ¿Cuál es la forma correcta de aplicarlas? ¿Cuál? ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque muchas personas hoy en día han tergiversado estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Las han mal aplicado, las utilizan de una forma incorrecta. Hay personas que dicen, cuando hacen algo malo, cuando se portan de una forma que no es correcta, dicen, tú no tienes derecho de señalarme, tú no tienes derecho de juzgar mi vida. ¿Quién eres tú? Hay personas que piensan que nadie puede decir nada cuando alguien hace algo que no es correcto y que si lo hace es un hipócrita. ¿A poco tú nunca has hecho nada malo? ¿A poco tú nunca has pecado? ¿Con qué derecho tú me puedes juzgar a mí? Y ese es el pensamiento de algunas personas y así es como lo aplican. Pero hermanos, ese era el punto del Señor Jesucristo. Esa era la enseñanza que Él estaba tratando de dar, que nadie tiene derecho de juzgar a nadie. Eso es lo que dice el contexto de las Escrituras. Y que si usted le hace ver a alguien que está mal, usted está siendo hipócrita porque ¿a poco usted nunca ha pecado? Entonces, si usted ha pecado, no tiene derecho de decirle nada a nadie. ¿Ese es el punto del Señor Jesucristo? No, hermanos. Sin lugar a dudas, eso no es. Dice la gente, pues Jesús no condenó a la mujer adúltera.
tú no me puedes condenar a mí tampoco. Si yo soy adúltero, no me puedes condenar. Si yo soy fornicario, soy borracho, soy ladrón, tú no me puedes decir nada. ¿Qué derecho tienes tú de juzgarme? No, hermano, no es así. No es así. Y en la Biblia hay ejemplos, hermanos, sobre esto. Por ejemplo, allí en 1 Corintios 5 encontramos un caso en la iglesia, ¿sí?, conocido como el fornicario de Corinto por lo general entre nosotros. Y dice la Escritura que ahí en la iglesia había un hombre, un hermano, un cristiano, que estaba viviendo en adulterio, que tenía por mujer a la mujer de su padre. Y dice Pablo, y ustedes están envanecidos, se hacen de la vista gorda, nadie dice nada, están tolerando el pecado entre ustedes, no juzgan el caso, no juzgan a ese pecador. En el versículo 11 dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Entonces, ¿qué debemos de juzgar o no debemos de juzgar? Dice la gente, no pueden juzgar. No, sí podemos juzgar. No es lo que está enseñando el Señor Jesús. Hay que entender correctamente, hermanos, el contexto de sus palabras. Dice, porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Si aquí hubiese una situación de alguien que ande desordenadamente o ande en el pecado, no, hay que juzgar el caso y no podemos hacernos como que no pasa nada. Hay que tomar acciones. ¿Sí? O por ejemplo, las autoridades, la ley terrenal. Hablemos particularmente de la policía. La Biblia dice que las autoridades que han sido establecidas por Dios han sido establecidas. ¿Con qué propósito? Para que las autoridades castiguen a los que hacen lo malo. Dice la gente, no, nadie te puede juzgar. ¿Cómo no? ¿O no lo hace el policía? Dice la Biblia en Romanos 13, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Claro que sí, la Biblia nos enseña que muchas veces hay que juzgar las acciones de los demás. Aún, hermanos, las mismas autoridades terrenales lo hacen todos los días. Y al que se porta mal, le va mal. Lo castigan y lo encierran en la cárcel por infringir la ley. Podemos decir, no, la policía está mal porque no deben de juzgar a nadie. ¿Quiénes son ellos para condenar al que hace lo malo? No, claro que sí, son la autoridad y hay una ley que debe de obedecerse y respetarse. Es más, en el día del juicio final, mis hermanos, ¿a poco no va a haber ningún condenado? ¿A poco el Señor le va a decir a toda la gente, no te condeno? No, hermano, no es lo que dice la Escritura. Hay muchos textos que nos hablan que cuando Cristo venga, como aquí en 2 Tesalonicenses 1:7 en delante, y que venga con los ángeles del cielo en llama de fuego, dice que va a venir para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. ¿Va a condenar Dios? Sí. Sí. A los que hacen lo malo, sí. A los que no conocen a Dios porque no quieren conocerle, a los que no obedecen el evangelio, sí, a ellos sí. Entonces no es el punto, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Cuando Él dice, ninguno te condenó ni yo te condeno. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Qué demuestra la respuesta de Cristo Jesús? Bueno, una cosa que podemos ver es que Jesús la valoraba. Para los escribas y fariseos esta mujer no valía nada,
Para ellos era solamente una mujer que ellos utilizaron. La usaron como un instrumento, como una trampa para destruir a Jesús. Y la llevan ahí ante la gente, la humillaron, la evidenciaron, la avergonzaron. Y cuando ya no les fue útil, ¿qué hicieron? Simplemente la botaron, la desecharon. Y ahí la dejaron, se olvidaron de ella. ¿Qué nos enseñan las palabras del Señor Jesucristo? Que para Él sí era importante esta mujer. Para Cristo sí era de mucho valor. Jesús la trató con respeto, Jesús la trató con dignidad, no la trató mal, no la avergonzó aún más delante del pueblo. No, el Señor Jesucristo no hizo tal cosa. Hermanos, ¿sabe que usted también es muy importante para Jesús? Querido amigo que nos visita, usted es muy valioso y el Señor le tiene a usted en alta estima y Él quiere lo mejor para usted, para su vida. El Señor quiere que a usted le vaya bien. A veces, hermanos, en el trabajo, por ejemplo, no somos más que un simple empleado. A veces damos todo por el trabajo, todo por el patrón, todo por la empresa, por la compañía. Decimos, yo no tengo puesta la camiseta de mi empresa, yo la tengo tatuada. Es decir, yo estoy bien comprometido, pero sabe que el día que no nos necesitan en un trabajo, nos dan una patada y nos mandan a volar. Y al siguiente día ya hay otra persona ocupando nuestro lugar. No somos más que un empleado a veces para los patrones. Así nos ven. Y más de eso no les importamos. Para el gobierno, ¿qué somos? Un número de seguro social nada más. ¿A quién cobrarle impuestos? Y eso es nada más. Esa es la importancia o el valor que tenemos muchas veces para el gobierno. ¿Qué es un enfermo en el hospital? Pues simplemente una persona a quien exprimirle su aseguranza y tratar de sacar lo más que se pueda. Y eso es nada más. Para Jesús no somos algo así. Para Jesús valemos mucho. Para Jesús importamos. Y Él lo demuestra a esta mujer a través de sus palabras. Hermanos, no importa cuán grandes hayan sido nuestros pecados, a Él le importamos. Y Él no quiere vernos condenados. Él no quiere tal cosa. En la primera carta a Timoteo capítulo 2 versículo 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, todas las personas. Usted, amigo, que en esta mañana se ha dado cita para venir a este lugar, a adorar a Dios, a oír su palabra, usted es muy importante para el Señor y Él quiere que usted sea salvo o salva. Dice, y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. No, Él no murió por unos cuantos elegidos o predestinados. Él murió por toda la humanidad, dio su vida por todos, porque a Él le preocupan todos, le importan todos y todos son muy valiosos para Él. ¿Quién daría su vida en rescate por otra persona? Pues alguien que lo valora mucho. Yo daría mi vida en rescate por mi esposa, por mi hija, por alguien muy querido. ¿Sí? Y yo creo que todos lo haríamos así, la mayoría. Pero Jesús dio su vida en rescate por todos, aun aquellos que le aborrecían, aun aquellos que se burlaban de Él, aun aquellos que le crucificaron. Este Jesús a quien vosotros crucificasteis, dice Pedro, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por ellos también murió el Señor. ¿Sí? Entonces, hermanos, Jesús valoraba a esta mujer de la misma manera que nos valora a nosotros. Sus palabras, hermanos, nos revelan que a Jesús le preocupaba la condición de esta mujer. En algunos manuscritos antiguos, esta porción de Juan 8, hermanos, no la encuentra. ¿Sí?
Inclusive muchas versiones de la Biblia a veces ponen una nota en el margen que dice: esta porción no se encuentra en algunos manuscritos antiguos. Dicen algunos comentaristas, hermanos, como Agustín, algunos del siglo II, siglo III, que en algunos manuscritos esta porción, ¿verdad?, de Jesús y la mujer adúltera se omitió porque pensaban que eso podía dar ocasión o dar pie a que las mujeres fueran infieles a sus maridos. Porque como Jesús le dijo: ni yo te condeno, ¿verdad?, pues ellas iban a pensar que podían seguir cometiendo adulterio y que pues Jesús no las condenaba, y por eso mejor le quitaron a los manuscritos esta porción de la Escritura. No sé si qué tan real sea esto, pero muchos comentan, ¿verdad?, esta razón. Pero todas las Biblias, todas, sin lugar a dudas, ¿verdad?, traen esta narración de Juan 8, porque todos coinciden en que esto sucedió en realidad. Pero hermanos, ese era el propósito de Jesús: alentar al pecado, animar, ¿verdad?, a que otras mujeres también cometieran adulterio y otros hombres, y que no había problema, todo está bien, yo no te voy a condenar. Ese era el propósito del Señor. No, hermanos, claro que no. Jesús jamás promovió el pecado como bueno, jamás alentó a nadie a pecar. Por el contrario, Él estaba preocupado por esta mujer, y lo podemos notar en sus palabras cuando dice: vete y no peques más. Ya no sigas viviendo así. Ya no continúes con ese curso de vida. Y es que el pecado es la peor condición del ser humano. El pecado degrada a las personas, destruye su vida, las separa de Dios, y a la postre también condena sus almas. Hermanos, Jesús estaba preocupado por la mujer, y de la misma manera también se preocupa por nosotros hoy en día. Él desea que cada uno cambie su vida. Él exhorta a todos al arrepentimiento. Él quiere que abandonen el pecado. Querido amigo que nos visita, el Señor se preocupa por usted, y principalmente por la condición de su alma. Él es misericordioso, Él perdona a las personas, pero su gracia, de la cual muchas veces se habla, ese favor inmerecido, nos enseña, nos exhorta a que cambiemos nuestra vida pecaminosa. Allí en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9, dice así la Escritura: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Y quiénes son los injustos? Dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Usted cree que esto no le preocupa al Señor? Sí le preocupa. Él sabe que el pecado separa a las personas de su Creador y que les lleva a la condenación eterna. El Señor lo sabe. Por eso el Señor le dice a aquella mujer: vete y no peques más. Y lo mismo nos dice a nosotros. En Tito capítulo 2, versículo 11, dice la Escritura: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es que la gracia de Dios, a veces muchos apelan a la gracia de Dios, es cierto. Pero ¿qué nos enseña la gracia de Dios? Que renunciemos al pecado, a la impiedad, a los malos deseos. ¿Sí? Dios se preocupa por cada uno en particular. Dios quiere que abandonemos esa clase de vida, que no pequemos más. El Señor Jesucristo, con sus palabras, también le da esperanza a aquella mujer. Ahora ella tenía una segunda oportunidad. Yo quiero hacer mucho hincapié en esta cuestión. Jesús es un Señor de oportunidades,
Y Él lo demuestra, lo manifiesta en esta ocasión. Esta mujer había llegado ante Jesús prácticamente sentenciada a muerte, porque eso es lo que decía la ley. Ella sabía que una lapidación era el pago por su pecado. Ahora, por medio de Cristo Jesús, esta mujer es una mujer libre. Libre de condenación. Por un momento, hermanos, imagínense algún preso. Aquí en Texas existe la pena capital para ciertos delitos graves. Y muchas veces esos infractores mueren. A veces por una inyección letal, a veces la cámara de gases, a veces hasta la silla eléctrica, algunos han muerto así. Hay diferentes formas de ejecutar a veces a ciertos delincuentes. Imagínense una persona culpable, la ley dice debe de morir, ya está para ser ejecutado y el juez le dice vete, no te condeno, pero ya no peques más. Wow, imagínense el peso tan grande que se quita de encima. Volvió a nacer prácticamente, vuelve a nacer una persona. Bueno, esto fue exactamente lo que sucede con esta mujer. ¿Sí? Jesús le dice, vete, no peques más. Sus palabras eran palabras de esperanza para ella. Y eso es exactamente también lo que Cristo hace con nosotros. ¿Por qué decimos esto, hermanos? Porque todos hemos pecado como ella. En Romanos 3:9 dice la Escritura que pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? Es decir, los judíos mejores que los gentiles. Dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos. En el verso 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Usted ha pecado, hermano, hermana, amigo que nos visita, yo he pecado, todos hemos pecado en alguna vez en nuestra vida. Hemos infringido la ley de nuestro Dios de alguna forma. ¿Sí? Alguna vez, hermanos, hemos hecho algo incorrecto. Bueno, la Escritura nos señala, ¿verdad?, como pecadores. Tenemos que dejar el pecado, sea adulterio, fornicación, mentiras, maledicencias, borracheras, pleitos, envidias, avaricias, hermanos. Todo lo que hayamos hecho, el Señor nos dice, no peques más. Nadie hay, hermanos, que sea inocente de la culpa de pecado. ¿Y cuál es la paga? Dice la Escritura que la paga del pecado es muerte, en el versículo 23 de Romanos 6. Pero la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo sé que hay delitos que merecen la muerte aquí en esta tierra, que las autoridades lo castigan con la muerte. La ley de Moisés ya no está en vigor. Pero no es el punto de la muerte física. La paga del pecado es muerte espiritual. Todos vamos a morir, buenos y malos, justos e injustos, perdonados y no perdonados. Todos vamos a morir físicamente. Pero está hablando aquí de la muerte espiritual. ¿Sí? Y esa es la paga, la separación eterna de Dios, la condenación en un tormento eterno. Lo que Jesús hace, hermanos, es librarnos de esa sentencia de muerte cuando nosotros nos sometemos a su voluntad. Él nos libra del pecado y por consecuencia también nos libra de la paga del pecado. En Marcos 16, versículo 15, Él dice a sus discípulos, prediquen el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere, dice, será condenado. Y aquí podemos ver nuevamente la preocupación y la esperanza que Jesús da para toda persona. No tiene que morir eternamente, no tiene que ser condenado por su pecado. No, Él provee la salvación. Él provee el medio, la forma de que usted tenga esperanza también. En Hechos 2:38, Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Sin importar nuestra condición espiritual,
Cuán grandes sean nuestros pecados, Jesús ofrece esperanza. Jesús ofrece libertad, ofrece salvación para toda persona. Él le ofrece una segunda oportunidad de vida a usted. Esta mujer era muerta prácticamente, pero ahora volvió a vivir. El Señor le dio una nueva oportunidad para que comenzara una nueva vida, para que fuera una nueva mujer, ahora sin vivir en pecado. En la primera de Juan, capítulo 1, verso 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Con el Señor hay esperanza. Los que estamos en Cristo, los que ya hemos recibido el perdón de pecados, el Señor aún, ¿verdad?, nos da la esperanza de que si en algún momento llegamos a fallar, arrepintiéndonos de corazón y confesando nuestras faltas, Él puede perdonarnos. Hermanos, los escribas y fariseos veían solo el pasado de aquella mujer, un pasado manchado con el pecado de adulterio. Y es lo que miraban. Ahí estaba la mancha de su pecado, pero Jesús miraba el futuro de esta mujer. Jesús le dice al pecador: yo te amo, yo te perdono, pero quiero que vivas una vida totalmente diferente. No lo arruines esta vez, es lo que le está diciendo a la mujer. ¿Sí? No desperdicies esta nueva oportunidad. Si ya te equivocaste en el pasado, no lo vuelvas a hacer. No te equivoques nuevamente. Vete y no peques más. El Señor da oportunidades. ¿Sí? Tal vez a usted le está dando el Señor una nueva oportunidad de vida. No la desperdicie. No haga lo mismo que en el pasado. ¿Sí? Hoy en día usted puede venir a Cristo Jesús. ¿Sí? Y debería de hacerlo. Porque el Señor un día prometió volver. Como ladrón en la noche, sin previo aviso. ¿Y qué cuenta vamos a dar si no aprovechamos las oportunidades que Él nos brinda? El Señor va a decir: te di una oportunidad y te volví a dar otra oportunidad y te di otra oportunidad más, y en este día te di una oportunidad, pero tú no lo aprovechaste. ¿Sí? Tú despreciaste mi palabra. Tú no aceptaste el plan que yo establecí para que tú pudieras recibir el perdón de tus pecados. ¿Qué justificación tendremos si no procuramos el perdón, si no cambiamos nuestra vida? Usted puede venir a Cristo en este día, usted puede recibir la gracia de Dios, usted puede tener el perdón de sus culpas. ¿De qué manera? Obedeciendo al Evangelio, aceptando las buenas nuevas de salvación que el Señor ha establecido. Un plan perfecto, un plan que no tiene defecto, un plan que es sencillo y fácil de obedecer. Usted tiene dos opciones: obedecer el plan de salvación, para que usted, al obedecerlo, al arrepentirse de sus pecados, confesando su fe en Jesucristo y siendo bautizado, reciba el perdón de Dios. La otra opción que usted tiene es simplemente salir de este lugar escabullido, como hicieron los escribas y fariseos, acusados sí por su conciencia, pero sin hacer nada, y regresar a su casa tal como vino en este día. Son las dos opciones que usted tiene. Yo le invito a que venga a Cristo Jesús, y todos le invitamos. Venga al Señor Jesús en este día, aproveche esta nueva oportunidad que Dios le brinda. Reciba el perdón de sus pecados, confesando al Señor Jesucristo en este día como su Señor, su Salvador, el Hijo de Dios, y sea bautizado, bautizada. Es la invitación que le hacemos el día de hoy. Que Dios le bendiga. Gracias por su atención. Si usted